Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Y cumpliendo nuestras promesas de que este programa se va a ir internacionalizando cada vez, hoy tenemos una invitada de Barcelona. Ella es Maite Moreno, directora del programa de recursos humanos del EAE Business School y socia fundadora del Monday Happy Monday, que es un nombre que a mí me encanta porque significa que partimos la semana con mucha energía. Querida Maite, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctora Herrera. Estoy muy bien y muy feliz de estar en tu programa. Muchísimas gracias por haberme invitado. Al contrario, nuestro agradecimiento por hoy día ilustrarnos de esta situación que es el síndrome de Procusto, que ya de partida es como lejano a nuestro conocimiento habitual. Quiero que nos cuentes un poquitito a quién afecta, si afecta a la persona, a la institución, afecta a las jefaturas. ¿Qué es exactamente este tema del que vamos a hablar hoy? Bien, doctora, espectadores, el síndrome de Procusto afecta a todo el mundo. Es decir, ahí donde se da, afecta evidentemente a la persona que lo padece, afecta a la víctima, entre comillas, es decir, a las personas que trabajan o que están cercanas a las personas que padecen este síndrome, les afecta de forma significativa, afecta a la organización, si es que es en la organización donde hay una persona que padece este síndrome, a pesar de que este síndrome puede darse en otras esferas, como por ejemplo también la educación. En cualquier caso, el síndrome de Procusto significa, permítame, doctora, que explique un poquito el Por origen de favor, sí. esta palabra, que puede parecer un poquito extraña, ¿no? Procusto es un nombre así un poco incluso tedioso, ¿no? Parece. Procusto significa estirador, precisamente. Y bueno, viene a ser una metáfora que se utiliza para describir la práctica de forzar la conformidad o uniformidad en personas o situaciones que deberían ser naturalmente diversas o flexibles. Esta metáfora se origina en la antigua Grecia, en la mitología griega, donde Procusto es la persona, es un personaje, mejor dicho, también denominado Damaste. Damaste significa controlador, así que estamos hablando de estirador, controlador. Ya podemos tener, ya el propio nombre ya nos da alguna pista. Por ejemplo, justo en la antigua Grecia ajustaba a sus víctimas a una cama de hierro, cortando o estirando sus miembros, imagínense, cortando o estirando sus miembros para que se ajustaran las víctimas a esta cama. ¡Qué La terrible! historia es terrible, la verdad es que es terrible, pero bueno, tiene todo el sentido después cuando definamos un poco más lo que es este síndrome. Pero finalmente, la historia tiene su final, pues les informo que el final de Procusto, pues Procusto tomó de su propia medicina, de la mano de Teseo, quien terminó con él, es decir, acabó matando a Procusto, Teseo, al ver que el propio Procusto no se ajustaba tampoco a su propia cama. O sea que como ven, una historia podemos catalogar de extraña, ¿no? Detrás de este síndrome, pero que nos da muchas pistas sobre lo que es. Exactamente, entonces esto del lecho de Procusto significaba que o te ajustabas o no eras parte de ese O te equipo. mataban, Claro, exactamente, o te o te mataban. eliminaban. Qué terrible. Así es. Y eso, entonces, cómo se vincula, cómo llega a asimilarse a las experiencias laborales? Bien, en el contexto moderno, el síndrome de Procusto se aplica a cualquier situación en la que se fuerce o se fuerza la conformidad a un modelo establecido, ignorando o incluso eliminando las diferencias individuales o las necesidades específicas de lo que sería, entre comillas, la víctima. Esto puede suceder, como he dicho antes, en cualquier ámbito. Nos lo podemos encontrar en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, social o cultural. Por tanto, el síndrome de Procusto se puede considerar una forma de discriminación y puede tener consecuencias realmente negativas en la salud mental y el bienestar de las personas que son víctimas de alguien que padece este síndrome.
básicamente entonces una forma de maltrato laboral, ¿cierto? Porque la persona no va a estar feliz de ir a trabajar, aunque sea lunes, como a nosotros que sí nos gustan los lunes. Efectivamente, las personas que tienen si hablamos del ámbito laboral, que tienen un jefe o un líder que padece este síndrome, pues seguramente los domingos por la tarde ya empiezan a tener malestar incluso físico de pensar que al día siguiente van a tener que encontrarse con ese jefe, con ese líder que prácticamente le anula por no ser o por no cumplir con sus expectativas, ¿eh? Perfectamente le puede anular, le puede discriminar. Yo no sé si usted, doctora, y los espectadores recordarán, para que se hagan un poco también mejor la idea de lo que es este síndrome, la película El Diablo Viste de Prada. Sí, sí, desde luego. Lo recuerda, ¿verdad? Gran película. En esa película el personaje de Miranda Presley, tan brillantemente interpretado por nuestra actriz Meryl Streep, recordarán que en este caso Meryl Streep está protagonizando o está interpretando, mejor dicho, una jefa, como es Miranda, una jefa exigente, controladora, que espera que su equipo se ajuste a sus altas expectativas sin importar las consecuencias. Pues bien, en el caso de Miranda, Miranda pues, sería un buen ejemplo de persona que sufre este tipo de síndrome. Y en ese caso, entonces, esas conductas que ella tenía de esta, cómo caminaba, cómo se hacía presente, porque ella no es que entrara en una parte, ella se imponía cuando llegaba, hablaba fuerte, gesticulaba con las manos, ¿cierto? Tenía toda una presencia auditiva y se imponía. Eso es así, uno, ¿cómo puede identificar si está en esa situación visualmente? ¿Puede dándose cuenta de que está ahí en presencia de alguien que puede hostilizarlo? Si finalmente esas son eficientes, pero a costa del sufrimiento ajeno también. Bueno, podemos encontrarnos personas que sufren el síndrome de Procusto, pero que son personas mediocres. Y precisamente por su mediocridad Ah, temen que la otra persona sea mejor que ellos. mejor. Y entonces es cuando optan por discriminarla, por anularla. Pero hay otros síntomas, podríamos decir, otras señales que nos pueden ayudar a identificar una persona con este síndrome, un líder, un jefe o una jefa, ¿eh? No, aquí el género no afecta, ¿no? No afecta. Estas personas, no, en este caso no, a pesar de que como tenemos mayoritariamente jefes, es decir, hombres que son jefes, entonces, claro, por pura estadística afecta mucho más a los hombres, ¿no? Pero podemos encontrarnos mujeres, como es el caso de Miranda, con un síndrome como este. En cualquier caso, la persona que sufre este síndrome se muestra intolerante hacia las diferencias individuales. Todas las personas somos distintas y las diferencias individuales son importantes, hoy lo son más que nunca, y estas personas no respetan esas diferencias individuales y tienden a juzgar o criticar a quienes no se ajustan a su modelo o estándar. Entonces, tienden a criticar a todo el mundo, a juzgar a todo el mundo, porque es muy difícil que nadie se ajuste a tus estándares, a tus expectativas. Por otra parte, la persona con este síndrome insiste en imponer sus ideas en línea con esa personalidad arrolladora de Miranda, ¿no? En la película. Insiste en imponer sus ideas, sus opiniones, sus preferencias a los demás, incluso cuando estas no son adecuadas para la situación. Es decir, a pesar de que se trata de preferencias o decisiones erróneas, aún así tratan de imponer sus ideas. Por otro lado, las personas que sufren este síndrome minimizan y desvalorizan los logros de los demás, las habilidades, los talentos de las personas de sus equipos, especialmente, una vez más, si estos no se ajustan a su propio modelo estándar. Tienden a excluir, a marginar, a discriminar a aquellas personas que no se ajustan a sus expectativas o estándares. Incluso les pueden llegar a discriminar y ejercer algún tipo de violencia verbal hacia estas personas. Se muestran muy resistentes a la diversidad y a la inclusión. Temas tan candentes hoy, pues bien, se trata de personas muy resistentes a estos temas, incluso pueden llegar a negar la existencia de problemas como en la organización o en el equipo, como la discriminación o la desigualdad. Tienen o se comportan de manera que ejercen conductas
de negación, niegan que estén realmente negando, valga la redundancia, la diversidad o la inclusión. Tienen intolerancia a quien pueda ser o puedan ellos percibir que pueda ser mejor que ellos o que ellas. Tienden a tener ideas irracionales, sesgos cognitivos, en el sentido de que ellos o ellas piensan que si él es, o ella es bueno, es decir, si la otra persona es buena, eso significa que yo no lo soy. Por tanto, experimentan un miedo tremendo a perder el poder. Son personas muy acomodadas, antes decía que tienden incluso a ser algo mediocres. Son esas personas que cuando entramos nuevos o nuevas en una organización y queremos hacer cosas nuevas, no venimos con esa ilusión, pues son las típicas personas que enseguida nos responden: no cambies nada, que eso siempre se ha hecho así, siempre ha funcionado. Con lo cual se comportan como auténticos, pueden llegar a ser auténticos stoppers, barreras para aspectos como la innovación en las empresas, y para nada permiten el reemplazo. Así que son personas que pueden llegar a dificultar de forma muy significativa el transcurso de lo que es la vida dentro de la organización. Increíble, tú conversas y yo me voy recordando de un par de personas que he conocido así, tanto en mi propia línea de jefatura como lo he visto también en otras personas, como hay como esa detección del elemento que más te va a doler para pinchar ahí, ¿cierto? Cuando se trata a veces de la eficiencia o de la eficacia, puede desarmarse un equipo de trabajo por afectar justamente la emoción de las personas. Y esto también promueve la fuga de talentos, me imagino, de un determinado lugar, porque si tú vas viendo que no vas a poder surgir, bueno, te das la vuelta y cierras la puerta por afuera, porque siempre va a haber donde uno pueda trabajar más tranquilo. Y te quiero hacer una pregunta para ir cerrando este primer bloque que se nos pasa tan rápido. Un jefe en una situación así, cuando tú te vas dando cuenta de que hay una cierta como animadversión y que se ajuste a este síndrome, ¿el mismo jefe puede ser tu coach en el trabajo? Porque a mí me pasó una cosa como esa, que una jefatura se sentó conmigo y me dijo: mira, Carolina, tú tienes que hacer esto y esto, y yo voy a ser de aquí en adelante tu coach. Y a mí me dio la impresión de que no puede ser eso en las relaciones laborales, ¿no? Bueno, este tipo de personajes, podríamos considerar así, no tienen la percepción de que no se estén comunicando correctamente, no se estén relacionando correctamente con sus equipos. Con lo cual, no es de extrañar que se muestren, incluso como el caso que pone usted, doctora, que se muestren voluntarios para ayudarte, para ser tu coach, pero efectivamente no, para nada, no están preparados para ello, para nada. Claro. Claro, ¿no? Es incluso como vulnerar el lado más frágil de las personas y tratar como de apoderarse del lado que más te duela, ¿no? Siento que eso puede ser Claro. así. Em, y Piense, doctora, que, disculpe, no, sí, solamente quería añadir que estas personas, lo que, si apelamos a sus creencias, ven el mundo con unas determinadas gafas, ¿no? Que piensan que son las gafas, las buenas, ¿eh? Es decir, que ven el mundo desde una perspectiva totalmente falsa, porque efectivamente se trata de percepciones, no existe una sola realidad, pero ellos piensan que la realidad que ellos ven a través de sus gafas es la realidad, es la buena. Entonces, si tratan de hacernos, de actuar como coaches nuestros, lo que van a intentar no es tanto cuestionarnos para que lleguemos a ser mejores profesionales, que eso es lo que hace un coach. Normalmente no trae las respuestas, sino que trae las preguntas adecuadas para que sea el propio coachee quien sea capaz de buscar o encontrar, mejor dicho, la respuesta. Así que ellos van a venir con su receta, van a venir con su libro y seguramente nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, porque eso es lo que ellos consideran que es lo correcto. claro, y ahora vamos a ir
adelantando, ¿cierto?, lo que vamos a conversar en la segunda parte de esta entrevista, que es cómo identificar y gestionar este síndrome, porque de alguna forma puede ser que esto esté pasando a nivel personal, pero los propios compañeros de trabajo, si es que no trabajan incluso físicamente juntos, ahora imagínate, con esto del teletrabajo, la gente ya ni siquiera se junta en la oficina, o sea, puede que esto esté pasando en forma muy individual y casi en el interior de la propia casa. Eh, ¿Cómo vamos a ir dándole un pensamiento a cómo gestionar y cómo identificar correctamente este síndrome y qué es lo que se permite hacer? Porque tampoco es cosa de denunciar a una jefatura o dejar un trabajo si es que uno no realmente no está seguro de lo que está pasando. Vamos a ir a una segunda pausa comercial y de inmediato vamos a seguir conversando hoy día este interesantísimo tema con Maite Moreno desde Barcelona directamente. Vamos a la primera, a la pausa Divoxradio.com. comercial. Codiseñando el futuro.